curso, lo emocionante de hoy. Vamos a hablar de la generación de la inteligencia artificial. Rosario Casas, cofundadora de VR Americas, va a moderar este panel. Vamos. Rosario. Vamos, sí. Mauricio se nos quedó por allí. Ya está. Yo Bueno, también. gracias a ustedes. Dada la hora y que buscamos que esto además sea un panel que muestre lo que hay de potencial en esta mesa, yo quisiera comenzar la conversación porque cada uno me dé su visión de desde lo que cada uno de ustedes hace hoy en día, cuál es ese valor agregado que realmente nos puede dar la inteligencia artificial. Laura. Bueno, un poco, yo soy Laura Escobar, soy Career Changer. Por mucho tiempo trabajé en promoción inmobiliaria. Con mi esposo nos fuimos a vivir a Silicon Valley y tuve que reinventarme. En esa reinvención estoy haciendo mapas para carros autónomos, en lo cual me llevó a todo el mundo de la inteligencia artificial. El valor que le veo a la inteligencia artificial es poder reducir una cantidad de actividades sencillas que no agregan mucho valor, dejar que los computadores lo hagan y enfocar la inteligencia humana a ser creativos y colaboración y hacer cosas para realmente tener una mejor experiencia como humanos. Entonces dejar de hacer cosas administrativas y disfrutar un poco más esta experiencia de seres humanos. Diego. Hola, buenas noches. Yo soy Diego Tovar, el presidente ejecutivo de Everis, y desde la perspectiva de Everis, que hacemos servicios profesionales y consultoría de base tecnológica, en particular con la inteligencia artificial, yo soy un convencido de un concepto del Keidan Ren de Japón que se llama la sociedad 5.0. Entonces estoy convencido que la inteligencia artificial va a ser capaz de permitirnos crear una sociedad súper inteligente a través de la humanización de lo que hoy llamamos la cuarta revolución industrial. Entonces creo que es con la inteligencia artificial que vamos a lograr una sociedad mucho mejor, y en nuestro contexto particular en Latinoamérica y en Colombia creo que va a ser un elemento clave para que cerremos la brecha de equidad si usamos correctamente la inteligencia artificial. Bueno, Mauricio. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Toro, yo soy congresista de la República, presidente de la Comisión por el Emprendimiento, y para mí, desde la función del Estado, la inteligencia artificial tiene una cantidad de beneficios que nos podrían a nosotros, a los ciudadanos, hacer la vida mucho más sencilla. En temas también de transparencia y lucha anticorrupción, cómo lograr uno facilitar el giro de los recursos que el Estado hace en el caso de subsidios, para cuando hay subsidios que tienen que atenderse en poblaciones diversas. El tema puntual, por ejemplo, en el sistema de salud, para nosotros es supremamente importante lograr que esa inteligencia artificial nos permita a nosotros simplificar los procesos de atención al sistema general de salud, mejorar la calidad, pero sobre todo predecir qué es lo que va a pasar para ahorrar costos finalmente de un sistema que es supremamente costoso, desarticulado, y que no hemos podido lograr como entender qué es lo que va a pasar a futuro para poder crear las campañas necesarias y evitar esos costos de atender algo que se podía prevenir. En temas de movilidad, impresionantemente positivo lograr una inteligencia artificial que nos permita, en especial en las ciudades capitales, solucionar problemas. Si hablamos al tema de seguridad, muchísimo más aún en lo que tiene que ver con seguridad, con el debate que eso trae frente al tema de seguridad. Así que son muchísimos temas que podría uno facilitar en lo que quiere, en lo que tiene que ver con el ciudadano y la vida día a día de una persona que hoy con inteligencia artificial podría ahorrarse la mitad de los costos, no solamente de Estado, sino ciudadanos. Bueno, yo aterrizo en el mundo de inteligencia artificial hace casi 7 años y uno de los retos que tuve es que yo no tengo background técnico, o no tenía, y me encuentro con que no sé si el talento existe, no existe, hay que formarlo, si vale la pena el tema de cambio de carrera. Y me gustaría preguntarles a ustedes en ese tema de competir máquinas, humanos o colaborar, que yo soy más amiga del tema de humanos aumentados con superpoderes, ¿cómo ven ustedes desde cada una de las industrias, un poco desde el tema del Estado,
desde la empresa privada y desde el tema de construir ecosistemas de ciudades inteligentes. Formación de talento, privacidad, manejo de datos y confianza y esa dinámica en general. ¿Cómo ven que en 5 años vamos a estar? Si quieren. Pues si me permiten arrancar, yo diría que primero pongamos claridad que a partir de la inteligencia artificial es las máquinas y van a ser los algoritmos los que creen el conocimiento. Hasta la fecha el conocimiento lo ha creado el ser humano, pero en mi perspectiva de la inteligencia artificial el conocimiento va a dejar de ser creado por el ser humano y va a ser creado por algoritmos. Por eso es relevante que no nos digamos mentiras, la inteligencia artificial va a desplazar posiciones de trabajo sin lugar a duda. En Colombia nosotros tenemos ofertas hechas, en Colombia, repito, en donde estamos comprometidos contractualmente a reemplazar el 90% de los operadores de un contact center a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que prepararnos y por eso el tema educativo es tan relevante, porque no tendría sentido introducir inteligencia artificial para generar desempleo. Entonces, hemos desarrollado un concepto de ecosistema para cerrar la brecha digital en Colombia y ahí no creo que se necesiten conocimientos técnicos. De hecho, yo visionando el futuro devolví mi cartón de ingeniero de sistemas hace muchos años por vergüenza a la universidad porque nunca apliqué nada técnico ni creo que eso se necesite más. Entonces estamos desarrollando un ecosistema probado desde hace 20 meses en el Cauca y dijimos si lo probamos en el Cauca va a funcionar en todos lados. El Cauca es una región compleja en Colombia en términos de violencia, en términos de diferencias étnicas, multicultural, etcétera. Entonces estamos probando ese concepto allá desde hace un año y estamos reinventándonos la forma de educar a la gente. Estamos poniendo la misma inteligencia artificial al servicio de descubrir con algoritmos las vocaciones de las personas antes de que accedan a la educación superior y de contactar al sector empresarial para que en tiempo real lleguemos a un concepto de educación continua en donde las estructuras curriculares cambien en tiempo real. Y por el otro lado estamos creando nubes de talento para exportar servicios con personas reentrenadas desde Colombia para el mundo y hacer realidad el tema de la economía naranja, que si no se nos quedaría en un sueño. Entonces creo que el tema de la educación es fundamental y sí hay que reeducar a la base y creo que la singularidad de Colombia tiene que estar en la educación si nosotros queremos dar un buen uso de la inteligencia artificial y salir adelante como sociedad. Ahí te paso a Mauricio, pero te agrego un punto para que lo hiles ahí. En términos de una población que tiene más del 50% de su fuerza laboral en la base de la pirámide, ¿cómo lo ves desde el Estado y desde la regulación? Voy a responder primero el reto de los próximos 5 años porque para mí es muy importante, porque esos próximos 5 o 10 dependen para mí de 4 temas muy importantes con la mirada desde el Estado como tal. El primero, una regulación pertinente, porque hoy las normas actuales son supremamente obsoletas. Nosotros tenemos códigos que regulan diferentes sectores del 40, del año 50, de los 70, de los 80, que no responden a esa realidad y menos hablan de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial, así que se requiere un marco normativo que permita eliminar algunas barreras y regular otras para permitir la entrada de inversión. El segundo tema muy importante, el de capacidades, el tema de cómo el Estado va a garantizar la formación pertinente para que pueda existir un desarrollo en temas de inteligencia artificial. Hoy tenemos un déficit gigantesco. Cuando uno, que vengo yo del mundo emprendedor porque es la primera vez que me meto en política, cuando venía de emprendimiento tenía una compañía que trataba de desarrollar en ese momento el reemplazo de HTML, PWA, que es lo que se usa hoy pues para quienes hacen parte de ese mundo. Al principio de esto, conseguir desarrolladores era supremamente difícil, nos tocaba conseguir un clúster en Bolivia que nos permitía a nosotros esa realidad. Entonces, el tema de capacidades. Otro tema fundamental y básico es la financiación. Sin esa financiación y sin esa unión entre el sector privado, la academia y el Estado, llegar a desarrollar algo que responda a las necesidades ciudadanas va a ser supremamente difícil. Entonces, esos 3 elementos son básicos y fundamentales. Ahora, para responder frente a la pregunta de qué hacer con ese reemplazo que se está dando en un país donde el 50% de la población hace parte de la base de la pirámide, yo diría que es precisamente ese reto que tenemos para buscarle ocupación a aquellas personas que hacen parte de esa base, facilitarles la vida y generarles ingresos. Hoy, muchas de esas innovaciones tecnológicas están permitiendo
con inteligencia artificial, saber cómo sacarlos de la pobreza, identificándolos perfectamente y facilitando el acceso a servicios y demás. Que hay una línea muy delgada, compleja, en especial desde el Estado. Veía yo el caso de hace poquito de Amazon, que crea un asistente de contratación de personas en el área de recursos humanos que por un fallo empieza a ser discriminatorio con el tema de las mujeres frente al empleo de los hombres. Eso podría pasar cuando uno busque las bases de datos de empleo. Hoy, de la base de la pirámide, no sé, esos son muchos temas que hay que hablar, pero el reto que está es cómo volver eso un elemento de empleabilidad más allá que de desempleo. De hecho, voy a pasar a Laura, pero antes el sesgo que se le imprima a las bases de datos o al aprendizaje y al entrenamiento de la máquina es supremamente importante. Yo suelo sufrir de eso porque me suelen mandar pauta y publicidad para hombres, porque tengo interés por la tecnología y mi nombre termina en O. Entonces, este es un reto grande y sucede en el día a día. Laura, cuéntanos en ese mismo contexto, para 5 años, desde las ciudades inteligentes, porque ese concepto uno lo oye mucho, pero tú realmente has estado en la construcción de mapas para vehículos autónomos. Bueno, pero quiero ir un poco atrás y decir, de gobierno, los gobiernos están creando oportunidades para poderse educar, las empresas están creando estas oportunidades también, pero creo que también nosotros como personas y como individuos tenemos que tener la mente abierta del hecho porque hemos trabajado en un sector por un tiempo, no quiere decir que lo vamos a hacer el resto de la vida, tanto tú como yo hemos tenido que hacer esos cambios y entre menos resistencia le pongamos y entre más temprano nos montemos al tren, más fácil va a ser esta transición. Entonces aquí una invitación a todos para tener la mente abierta y nunca parar de aprender, ser curiosos por las tecnologías y por las cosas que están viniendo. Hay cosas con las que conectamos, hay cosas con las que no conectamos, pero es bueno saber lo que está pasando y estar un poco a la vanguardia y no sentir que se lo dejó el tren. Un poco de ciudades inteligentes y en la parte de carros autónomos. Cuando a la gente le digo, le cuento, yo hago mapas para carros autónomos, la gente me mira y me dice, ¿qué? Hay carros autónomos, los carros autónomos necesitan mapas, no usan los mapas de Google o de Waze. Y yo les tengo que decir no. La tecnología de los carros autónomos es una tecnología que tiene que ser supremamente segura y el 99% no es lo suficientemente bueno. Tiene que ser 99.9999999. En fin. Entonces, en este momento que está pasando, sobre todo en la ciudad de Phoenix, California, muchas de las empresas están haciendo programas de piloto para hacer test de la tecnología. Entonces, los carros autónomos ya están funcionando. La gran mayoría tienen choferes de seguridad, entonces visualmente no es muy impactante cuando ve uno el carro autónomo, pero ya en algunos casos se están manejando en áreas limitadas sin choferes de seguridad. Hace unos 10 años, para los que les guste usar el tiempo libre en cosas divertidas, el Urban Challenge empezó, que era una competencia entre las universidades. Y cuando uno quiere ver toda esa evolución de los vehículos autónomos y la comprensión o la construcción de ese entorno en un modelo digital, buscan en YouTube Urban Challenge. Es absolutamente fascinante ver cada uno de esos capítulos. Es impresionante y todo el talento y las directivas y los líderes de las empresas y de los equipos técnicos más importantes, todos salieron de sus challenges. Ellos compitieron los unos con los otros y en este momento son socios desarrollando. Algunos comenzaron juntos y en este momento ya están compitiendo los unos contra los otros. Pero sí, entonces, ¿qué veo en 5 años? Los carros autónomos seguirán avanzando un montón. Escalar los carros autónomos es complicado por la parte que tiene que ser tan seguro para que la gente se sienta cómoda y el problema no son los casos comunes de manejar, sino los casos aislados. Entonces los algoritmos solamente saben los datos que le pones, si no le pones, no saben. Entonces es difícil saber
o ponerle toda la información a los algoritmos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cómo lanzar esa tecnología. Entonces, veo avanzando mucho, pero en Colombia no van a llegar en los próximos 5 años y probablemente en muy pocas ciudades de Estados Unidos y en algunas de Europa. Ahí, yo sé que tú quieres hablar, pero ahí voy a agregar una cosa y es la importancia de equipos muy diversos entrenando los sistemas. Estos sistemas, aunque van a reemplazar muchos empleos, generan otros muchos nuevos, porque todos los sistemas deben ser entrenados por humanos. Bien, retomando un poco. Sí, No, es que Mauricio. yo quería abordar un tema particular desde el punto de vista, otra vez como estatal ciudadano, frente al tema de inteligencia artificial. Y es que hace poquito revisando todo un tema de lo que en Colombia es un problema y es el tema de evasión de impuestos, donde la gente no declara lo que recibe en ingresos, y veíamos un caso que fuimos a visitar a China frente a cómo están utilizando la inteligencia artificial para poder conectar una cantidad de situaciones. Entonces, lo primero, me impactó mucho que uno llega a cualquier supermercado, tienda y solamente con reconocimiento facial genera la facturación. Es decir, cuando yo entré al aeropuerto, que a mí me impactó porque en la primera compra que hice ese día la cajera me dijo que mirara la cámara. Entonces yo miré la cámara y yo sentí de pronto como discriminación, como pensar, ¿qué voy a robar? O me robé algo, porque me dijo varias veces mire la cámara, yo miré la cámara y finalmente me entregan la factura, y que en la factura, sin ella haberme preguntado nada, estaba la fecha de ingreso al país, mi nombre completo, toda la información de mi pasaporte y el lugar donde yo me estaba alojando. Inmediatamente entonces empezamos a hablar de qué esto qué significaba, y es toda la trazabilidad que ellos hacen para entender cuál es el gasto que usted tiene versus los ingresos que usted tiene para saber si usted está tributando efectivamente, pero adicionalmente llegan mensajes para saber qué se está comiendo y si usted tiene propensión a algún tipo de enfermedad, por medio de mensajes de texto alertarlo sobre la posibilidad de que usted esté excediendo los mínimos límites de su salud, y empiezan a encontrar una invasión a la privacidad que uno dice hasta qué punto. Y luego nos contaron que están desarrollando y probándolo en Beijing ya, el tema de no solamente el reconocimiento facial, sino el cómo usted camina por temas de seguridad, porque en muchos casos las marchas de las protestas sociales que se están dando, la gente aprendió a entender que las multaban solo por reconocimiento facial, se ponían entonces capuchas, y hoy en Beijing pueden detectar a una certeza del 80% por la forma como camina una persona exactamente quién es. Entonces ahí hay un límite entre, bueno, chévere porque le permite a usted ahorrar costos, chévere porque hay un tema rápido Confianza, reciprocidad, pero privacidad, protección de datos. ¿hasta qué límite? Eso es... Bueno, acá quedan 2 minutos. Quiero hacer 3 preguntas, una sola palabra cada uno al responder. ¿Regulación o mercado? Dios mío. Dios mío, 2 palabras. Voy a responder como respondía mi abuela, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo diría mercado sin lugar a dudas. Yo creo que, y si quieren una sola palabra, desintermediación. Lidera el mercado, acompaña la regulación. Bueno, segunda pregunta, una sola palabra. ¿Qué los trasnocha en este sentido? Empiece por allá. Laura. ¿Qué me trasnocha, aparte de Mario y el Deportivo Pasto? Me trasnocha la calidad de los datos con los que se entrenan estos algoritmos, que puedan discriminar a las mujeres o que no tengan todos los datos para tomar una decisión correcta cuando el carro está manejando, o que le puedan... Incertidumbre podría ser tu La calidad imprecisión. los bias que diríamos, o la calidad de los datos, los sesgos de los datos con los que se entrenan los algoritmos, eso me trasnocha. Yo encontré ya la palabra y era incertidumbre. Una palabra, incertidumbre, de no tener la regulación necesaria, que es lo que está generando que mucha gente se vaya porque no hay unas reglas claras, o tener un exceso que también evita que lleguen. Incertidumbre es una de las cosas por las que trabajo todos los días. ¿Cómo garantizar que esa palabra no exista en el tema legislativo? Diego. Para mí sería humanización, porque en estas charlas ponemos ejemplos de California, ponemos ejemplos de China, pero nosotros tenemos pilotos de camiones autónomos
en Temuco, que es una ciudad como Popayán en Chile, y tenemos cosas como las que usted relató de la entrada del aeropuerto aquí en Bogotá, a 1 hora de acá. Eso no es ni en China ni en California. Y digo humanización porque esto no tendría ningún sentido en uno de los países más desiguales del mundo si no ponemos la humanización al servicio de cerrar la brecha de equidad en Colombia. Una palabra corriendo nos van a sacar del escenario. ¿Qué sueñan para el 2025 en este sentido? ¿Dónde deberíamos estar en una palabra? Diego. En la sociedad superinteligente. Creando. Innovando, sin duda. Es la única manera. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti. Dura. A un político en una palabra. Muy amable, hemos llegado al final, pero con algo muy interesante.